Maybor, estás de lo más linda, pero hace frío allá en Nueva York. Frío, bueno, hay como 60 y algo grados, No te ¿no? pregunto, pero te veo como abrigadita. Ah, sí, es que bueno, yo trabajo con, tú sabes, con estas ropas y yo Ujú. siempre ando con este tipo de... Oye, el aire acondicionado siempre mata. Mira, pero entonces vamos a dar. At tintaleo.com, you'll find a wonderful selection of children's books in Spanish. From an infinite list of Hispanic publishing houses, we select the best. We handpick every book title. We read them over and over again, fall in love with them, share them with our own kids, and only then we'll share them with you. We created this space because we love our language, our culture, and our roots, and we strongly believe that we can encourage bilingualism through the power of literature. Come and fill your bookshelves with books from tintaleo.com. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? No hace falta que me lo digan, porque sé que se sienten muy estresados. Pronto van a empezar a hacer su tesis de grado y no saben cómo comenzar, ni qué hacer, ni cómo hacerla. En este curso está la solución. Utiliza el modelo de cuadrantes didáctico, el cual es un método innovador, inédito, lúdico, sistemático, que te permitirá de forma rápida, divertida y efectiva hacer tu tesis de grado en tan solo 4 meses, investigando, jugando, aprendiendo. Mi nombre es Nelson Urbaneja y te invito a participar y vivir la experiencia en este curso especialmente diseñado para ti. Más información en universidadposible.com. Y tú tampoco lo hagas. Efectivamente, nuestra entrevistada de hoy nunca calla, siempre habla y claro. Ella es Maybor Petit, periodista, escritora, analista política, pero además conocedora del crimen eh, internacional, transnacional, el crimen organizado. Así que por eso la tenemos aquí, porque siempre es un gusto conversar con ella, sobre todo de temas de la región, porque le sigue el paso a país por país de una forma implacable. Un gran saludo para ti, Maybor, qué placer, qué bueno tenerte. Además, siempre los seguidores te piden, te solicitan. Así que yo estoy encantada de que estés con nosotros. Un placer siempre estar contigo, Nito, y con toda tu audiencia, que sé que es muchísima. Ay, tan bella. Bueno, alguna es tuya. Tú me la has de alguna manera arrimado. Así que yo te lo agradezco enormemente. Maybor, no quise hacer una entrada a este programa porque lo que quiero es escucharte. Fíjate que yo he sentido en los últimos meses que esta marea roja que hay en el continente se ha ido eh, como diluyendo de a poco. Es lo que yo he sentido. Sin embargo, las últimas elecciones en la región no revelan eso. Es decir, cuando hablamos de Ecuador y cuando hablamos de Guatemala. Sin embargo, uno ve cosas como lo que pasa en Brasil, a donde va Bolsonaro, la gente se vuelve loca. Hay una crítica constante a Lula. No sé si viste el fin de semana la marcha en Honduras contra el comunismo. No es contra la señora Zelaya, no, no, es contra el comunismo. Vimos las elecciones en Chile, estas donde el Partido Republicano pues arrasó. O sea, uno ve que hay como un hastío, un hartazgo de esta marea roja, rojita, y que el ciudadano entiende que el comunismo lo que trae es miseria, hambre, migraciones, etcétera, etcétera. Yo quiero oír tu opinión. Mira, Nito, vamos a plantearlo de una manera bastante sencilla para no ponernos tan académicos. Ok. En estos momentos se está viviendo una rebelión de la ciudadanía, de la sociedad, contra los estados autoritarios, contra los estados que quieren imponer un modelo que la sociedad no quiere, que la sociedad rechaza. Pero a pesar de ello, esos estados que están conformados por cúpulas muy poderosas, pero son cúpulas criminales, quieren imponer a cualquier costo
Cuando te digo a cualquier costo es hasta criminalizar cualquiera que esté en contra de ese modelo y ponerlo en la cárcel o llevarlo a la muerte, como pasó con el caso de nuestro buen amigo Fernando Villavicencio. Es una rebelión de la sociedad que no acepta un modelo cultural, político, económico, que está pintado de rojo, pero que representa un modelo que se ha creado en Naciones Unidas, pero por élites muy económicas, con élites extremadamente poderosas, y esa es la famosa Agenda 2030. Para nadie es un secreto que todas las políticas que se imponen en base a los gobiernos que llegan, rojos, los gobiernos anteriormente los podía llamar del Grupo de Puebla o del Foro de Sao Paulo, ahora se están quitando esas vestiduras, porque siempre fueron lo que fueron, y son los llamados globalistas. Es decir, el tema de los adjetivos en relación a estos modelos autoritarios va cambiando, se va adecuándose a una realidad determinada. Hay muchos expertos que dicen que ya hoy no se puede hablar de izquierdas o de derechas. Sin embargo, la prensa corporativa habla de ultraderecha cuando toca hablar de Javier Milei o de Bolsonaro o de Trump, y habla sobre gobiernos progresistas adaptados al ambiente social, queridos por los pueblos. Esos son los gobiernos progresistas globalistas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo hemos revisado desde Argentina, que es un buen caso para entenderlo. Está un gobierno lleno de élites corruptas, como el kirchnerismo, los rezagos del peronismo, etcétera. Un modelo que encabezó alternativo realmente de Macri, pero que no logró consolidarse, y un outsider, un economista con verbo sagaz, que logra aglutinar a los jóvenes y a una parte de la población para que se rebelen contra las cúpulas, o él las llama castas, las castas podridas, parasitarias, corruptas. Ese modelo, la sociedad versus el Estado, también ocurre en Honduras, ocurre en Venezuela. En Venezuela se observa que la gran mayoría, el grueso, quiere un cambio, no quiere las políticas del régimen de Maduro, lo desprecia profundamente. Pero como las instituciones están prácticamente controladas por esa élite corrupta, criminal, la sociedad no ve no logra su objetivo. Ellos salen a la calle, imponen su posición física, pero resulta que no pueden cambiar la situación porque la corrupción y toda la estructura que está creada en función de estos modelos no les permite. Acuérdate que para que estos modelos se impongan se requiere que haya sido ya corrompida, infiltrada y controlada el Departamento de Justicia o el Ministerio de Justicia, dependiendo en qué país se encuentre y qué nombre le dan. Pero es el Poder Judicial. ¿Y los cuerpos de seguridad? Claro, los cuerpos de seguridad que corresponden al Poder Judicial y también a la Fuerza Armada y a las policías nacionales o estadales. Tenemos también la infiltración del Poder Legislativo. Esto es muy fácil, particularmente en América Latina, pero también se ve en Estados Unidos y en Europa, porque los políticos requieren ser financiados para llegar a los puestos de poder. Para ganar un asiento en el Congreso se requiere ser financiado, tener una campaña electoral para entregarle a los electores el mensaje. Ese mecanismo de requerimiento de un fondo para la campaña electoral hace que el crimen organizado y todas estas élites infiltren directamente a todo aquel que está aspirando a un cargo público, porque requiere financiamiento para pagar la campaña. Y así lo vemos desde fiscales aquí en Estados Unidos y jueces que tienen que pagar sus campañas y el crimen organizado y estas élites políticas aprovechan, como en cualquier otro lugar de América Latina. Y también tenemos la infiltración de todas las instancias, pero además de ello, y esto es una lucha que debe darse y verse por completo, es que estos regímenes autoritarios que quieren imponer un modelo de vida que la sociedad no quiere, están trabajando conectados, nexos, tienen nexos, trabajan en redes.
Y esas redes les permiten sobrevivir. Ellos son muy malos gobernando, pero eso no importa, porque este tipo de regímenes no requiere de popularidad, no requiere ser el más votado. El más votado en unos procesos electorales que por lo general son denominados fraudulentos o con incidencias que cambian el deseo de la gente de manera mayoritaria. Entonces, cuando tú ves eso, tú observas, por ejemplo, el caso de Bolsonaro. Bolsonaro se sale a comer un helado y aparece todo un gentío ahí que quiere se tomar fotos. Es impresionante el caso de Bolsonaro. Bueno, A pero donde va, si se va a la playa a tomar sol, o sea, no se puede bañar el señor, pues, y bueno, del gentío, lo mismo ocurre, aplaudiéndolo, aplaudiéndolo, queriéndolo. lo mismo ocurre con el expresidente Donald Trump en Estados Unidos. Yo no sé si eso sale allá, pero cada vez que él anda por ahí en algún lugar, sale un gentío y el hombre no puede ni comerse un helado. Igual Así. ocurre en muchos otros países, es decir, esto es un fenómeno que se presenta en varios países. Por lo que te digo que hay una estructura de los regímenes que no permite que el grueso de la mayoría tome decisiones Y discúlpame la interrupción, y en medio de todo esto, unos medios de comunicación tradicionales que se amoldan o están de acuerdo con estas élites, vamos a decir, criminales. Es decir, la verdad, Mabel, que para uno confirmar una información, a donde menos yo voy es a los medios tradicionales. Lo que pasa es que los medios tradicionales forman parte de las herramientas de esta élite político, económico y criminal, que está unido al ámbito criminal. Claro. Y son herramientas, y por supuesto que cuando tú ves los dueños de grandes medios de comunicación te das cuenta que son un reducido grupo que a veces no pasan ni de 5 o 10 compañías, ¿no? Y Sí. los regímenes a su vez compran medios de comunicación para imponer su narrativa. El ejemplo claro es en Venezuela. En Venezuela los medios de comunicación independientes no existen. Existen los medios del régimen, los medios comprados por los operadores del régimen y los medios financiados por George Soros y por otros agentes externos. Entonces, el periodismo independiente no existe y siempre va a querer imponer una narrativa que le convenga a los intereses o que forme parte de la llamada agenda, de la frame, que es la que se establece desde los discursos de Maduro, en Maduro más, tipo habla, 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 y no importa lo que hable, eso va a quedar reflejado en esa caja de resonancia de medios y además operadores que trabajan para el régimen reforzando narrativa a nivel de medios internacionales o agencias de noticias internacionales que ponen sobre la palestra información que necesariamente cuando se va a revisar no está hecha en los términos que se plantea, sino que está manipulada, o todo lo otro que forma parte del aparato de propaganda del régimen venezolano, pero también pasa lo mismo en otros lugares, inclusive en México, que vemos una lucha grande. En México tenemos una preparación para un proceso electoral. México tiene una historia de manipulación electoral muy importante y también es un modelo de lo que es el financiamiento del crimen organizado a campañas de funcionarios públicos que van desde un presidente hasta diputados, senadores, alcaldes, gobernadores, etcétera. Y es lo que estamos observando. Es decir, en estos momentos el crimen organizado se alía con un sector muy importante del poder político y económico para imponerse. En Ecuador lo vimos, hay unas zonas donde el Estado ha sido sustituido por bandas de crimen organizado. Esas bandas de crimen organizado compiten en el manejo de lo que es el financiamiento para el control de los actores políticos, para lograr la neutralización de los mismos. Y bueno, otro ejemplo que tenemos muy claro, Nitu, es el de Colombia. Sí. Colombia. ¿Y qué es lo que pasa en Colombia? El mismo proceso que se está dando en cualquier otro lugar. Ahora Judicial. fíjate, efectivamente eso que nos has dicho es así, pero
paralelamente a eso, entonces ves un hartazgo y ves una ciudadanía, fíjate, en Colombia, cada vez que se llama a la calle, la gente sale masivamente a la calle a protestar. El señor Petro ni siquiera ha podido aprobar todo, nada de lo que ofreció, porque además de ser una locura, la ciudadanía no acompaña esos cambios, ¿no? Pero además de todo esto, que fue como yo comencé el programa contigo, no solamente es que yo siento que la marea roja, digamos, se aclara un poco dentro de las sociedades. Si la gente no le gusta ya la marea roja o a un grupo mayoritario, digamos, o no digamos mayoritario, la mitad ya no comulga con las ideas rojas, rojitas, ¿no? Pero entonces vamos a procesos electorales y se ve lo contrario. Pero en medio de todo esto, entonces siempre hay una denuncia, o hubo una intervención cibernética, o no salió el voto como era, o se echaron a perder las máquinas. O sea, siempre hay ahora siento que hay una inmensa desconfianza en el voto en la región, pero que va desde Argentina hasta Canadá. O sea, hay una desconfianza. Entonces, se ha perdido esa emoción, digamos, de ir a votar. O sea, ¿para qué si me lo van a cambiar? ¿Para qué si ya no confío? Entonces, ahí es donde yo digo, la democracia está muy débil, porque el voto es no el único, pero un instrumento importante de la democracia. Y si ya la gente no cree en eso, ¿qué hacemos? Mira, hay que recordar en los documentos de la década de los 90, cuando se constituye el Foro de Sao Paulo, que ellos señalaron que uno de los mecanismos para poder llegar al poder, que ya no era por la vía de las armas, era a través del mecanismo del voto y elección. Uh-huh. Es decir, utilizar el voto y las elecciones como una herramienta de esas organizaciones criminales para apoderarse del poder, motivado a que por la vía de las armas se les había dificultado el asunto en cada uno de los puntos donde lo intentaron, con obvias excepciones como por ejemplo Cuba o Nicaragua. Venezuela, ellos fracasaron por las armas y lo tomaron por la vía del voto. Es la manipulación de las herramientas de la democracia para apoderarse de todas las instancias de poder y controlarlas. No hay, mire, puede haber, recuerdo los amigos bolivianos de Transparencia Bolivia y tantos grupos ONGs que trabajaron fuertemente para ir a las cortes, a la fiscalía, a la autoridad competente para denunciar el fraude electoral del 2019 y los otros que estaban antes, ¿no? Pero no había respuesta. Y entonces los organismos multilaterales apoyan el régimen. Así pasó en Venezuela. ¿Cuánta gente no fue a proponer que se buscaran los mecanismos para que se hiciera transparente una elección? Y no se pudo. Y no se pudo porque tanto las instituciones ya estaban controladas, el caso del CNE en Venezuela, desde bien entrado Chávez, y bueno, se había acabado con la Corte Suprema de Justicia, con el Congreso que fue electo durante el mismo año de Chávez, en el 1998, pero que el otro que quedó electo también estaba manipulado y estaba pagado financieramente esas campañas por dinero proveniente del crimen organizado, de esta organización criminal. Y así ocurre en cualquier lugar. Mucha gente se pregunta, y estamos viéndolo en Guatemala. En Guatemala hay denuncias muy fuertes porque el Departamento de Estado tuvo injerencias directas para que este señor Bernardo Arévalo llegara a la presidencia. Hay denuncias de que el partido político Movimiento Semilla se inscribió de manera fraudulenta con muertos, firmantes, etcétera, etcétera. Se denunció una serie de incidencias que no deberían ser aceptadas, pero que hubo una, se quiere, fuerza o presión internacional para que el globalismo, el progresismo, la izquierda, como lo quieran llamar, llegara al poder. Ustedes vieron que cuando anunciaron que Arévalo era el presidente, el primero que salió a felicitarlo fue Nicolás Maduro.
Y él Sí. estaba además muy contento. Y luego salió Joe Biden. Pero el primero que salió fue Maduro a celebrarlo, porque para ellos tiene mucho significado que Guatemala haya caído en esa red, porque cuando caen es muy difícil salir, y si no, pregúntenselo a los venezolanos o a los mismos brasileños, que una persona que fue llevada a la cárcel por delitos de corrupción está nuevamente en el poder. Es un modelo que se repite, Nito. Quiero hacerle un hincapié porque hay mucha gente que dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Esa es la pregunta, ajá. Ya, ese Claro, diagnóstico, digamos, no con tanto detalle, pero el diagnóstico, la gente lo intuye, lo huele, lo percibe, lo conoce. la ¿Qué gente hacemos? sabe, la gente sabe que somos mayoría, pero la Sí. gente no consigue la vía, porque es muy difícil de conseguir, de que esa mayoría se exprese porque estas élites corruptas no permiten. El modelo que se está viendo en Argentina con Javier Milei es un modelo de rebelión ciudadana contra el Estado. Ya vimos cómo todos los actores a nivel planetario, porque trabajan en redes, están acusando a Milei de cualquier cosa. De ¿Sabían? todo, hasta de la tormenta Hillary, de todo. De todo, porque eso es lo que ocurre. Recuerden que Bolsonaro era el causante de todos los incendios de la faz de la tierra. Siempre ocurre lo mismo. Y bueno, Trump prácticamente es el culpable de que Kim Jong-un tenga alergia. Todo. Es un aparataje que está predispuesto para eliminar cualquier actor que sea contrario a los objetivos e intereses de la élite. Y se trabaja en función de redes, con el apoyo de unos aparatos que son los más poderosos de propaganda. La buena noticia es que se perdió la credibilidad en los medios corporativos, a pesar de que son aparatos que reflejan una réplica de propaganda continua. La gente no cree y ha bajado mucho la lectura o, por ejemplo, grandes cadenas corporativas no tienen mecanismos para mantenerse, han votado a muchos periodistas que también, El encendido ha bajado enormemente. exactamente. Tenemos algunas ventanas por las cuales todavía llevar el mensaje a todas aquellas personas que siguen, que están dispuestas a la lucha. Dos, creo que esa lucha también vale la pena, porque el día que no valga la pena más, no dar la lucha, entonces ya, ellos ganaron. Pero Sí. mientras haya gente que esté todavía clara que si pierde la libertad va a ser esclavo toda su vida de pensamiento, y físico también, pero de pensamiento. Ese mismo día nosotros enarbolamos las banderas de la lucha, porque la lucha vale la pena, porque no es lo mismo vivir como esclavo mental que vivir con libertad mental y capacidad de raciocinio y de pensamiento crítico. Son dos cosas diferentes, es la luz, y esa sí representa la verdadera luz, y la oscuridad. ¿Usted quiere vivir al estilo Edad Media? Bueno, siga y quédese en su casa viendo programas o revisando perritos en Instagram. Ah, no, que yo no quiero vivir en el oscurantismo. El oscurantismo de hoy es ese, es la manipulación, es el cansancio digital, es no enfocarse en nada. Todo eso forma parte de un paquete de control social importante. Y si la gente no lo entiende, viene entonces, porque todos estos grupos de poder, Nitu, quieren que nosotros perdamos la esperanza, quieren que nos desactivemos, quieren apatía. La apatía que reinó en Venezuela, los modelos de resentimiento de la política contraria, se eleva, es un modelo de ingeniería social y lingüística que está aplicado con rigurosidad. Y la gente sabe que está siendo manipulada en su mayoría. Hay otros que tristemente ya tienen el cerebro lavado, no operan, no reaccionan. Esa gente necesita un periodo más grande, tal vez más amplio para poder entender qué es lo que pasa. Pero en Venezuela yo siento que hay mucha gente que está clara y que desprecia con profundidad. Lo habíamos visto, pero hay mucha gente que me dice ahora, no, es que el odio es constante.
pero también está la ausencia de esperanza o el sentimiento de incapacidad de que nada podemos hacer contra ellos porque ya lo hicimos todo y nada ocurrió. Entonces, ¿qué? ¿Nos entregamos o quedamos con la lucha constante? Ahora fíjate, y ya para ir concluyendo, en medio de todo esto además, entonces uno ve, yo por ejemplo estaba revisando esta mañana información y por el Darién en estos 7 meses del año han pasado ya casi 300.000, la cifra es algo así como 296.000, pero redondeando, casi 300.000 personas, lo que es la cifra más elevada de los últimos 5 años. Y todavía no ha terminado el año 23. No solamente son venezolanos, sí te hablan de que quizás el 59, el 50 o el 52% son venezolanos, pero son de todas las nacionalidades. Entonces hay una huida en masa de nuestros países que me llama la atención porque casi todos quieren llegar a los Estados Unidos. Pero si tú ves los Estados Unidos, oye, en los Estados Unidos también hay una decadencia de la sociedad, yo diría que hasta, discúlpame, hasta de la justicia, porque uno ve todos los días que a Trump, por ejemplo, ya yo no sé cuántos juicios tiene ese señor encima, pero las denuncias que hay contra Biden y el hijo son enormes y nadie los toca. Entonces hay como una justicia para unos y otra para otros, ¿no? Entonces, la gente quiere llegar a los Estados Unidos quizás porque oyó algún momento que ese era el sueño americano, pero resulta que lo que hay es una movilidad impresionante, no solamente de América Latina hacia el norte de América, sino también de África hacia Europa. O sea, y esto está trastocando las culturas, trastocando las finanzas, trastocando todo en los países. O sea, ¿esto no lo ven? ¿O esto es premeditado? Nitu, los mecanismos de inmigración masiva que estamos viendo en estos momentos, que por cierto, ahora en Estados Unidos hay denuncias de que se abrieron ya las rejas de los famosos muros. De hecho, la administración Biden está vendiendo un pedazo del muro. Ya lo están desmantelando y la gente ha entrado en los últimos días de manera masiva. Ellos vienen por 2 razones fundamentales. Una, porque los llamaron, porque saben que van a conseguir ayudas económicas en Nueva York y en la ciudad de Santuario. Y 2, la inmigración masiva en las características que estamos viendo son parte de las herramientas de la guerra híbrida, de la guerra asimétrica que se llama. Ellos necesitan socavar las bases del sistema. Estados Unidos no va a acabar por una invasión que venga a China o Rusia a tirar misiles por aquí. Estados Unidos está siendo socavado desde sus bases internas. Y una parte de la guerra híbrida que está enmarcada dentro de las políticas anti-norteamericanas, no solamente de potencias como China, como Rusia, como Irán, como Bielorrusia, etcétera, sino con sus munditos satélites, sus paisitos satélites, como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua, etcétera, trabajan en función de socavar el sistema. Ellos saben que con 6 o 7 millones de personas en los Estados Unidos que no creen en el sistema norteamericano, que desprecian profundamente el modelo de vida, de principios de Estados Unidos, que no quieren otro mecanismo que no sea el que viene, del que vienen huyendo, pero el que vienen a imponer aquí. A ti te aterraría ver cuántos venezolanos que están llegando a Nueva York y a muchas otras ciudades se inscriben para recibir clases de marxismo y de leninismo. ¿En serio? Hay una incorporación de muchos jóvenes al Partido Comunista de Jóvenes en Nueva York. Están creciendo las organizaciones que expanden el conocimiento del marxismo y el leninismo. Y las primeras personas que llegan ahí no son los gringos que llamamos nosotros americanos. Hay de ellos, pero buena parte viene de Sudamérica, de Centroamérica y de otros países. Eso los llama. El hecho de formar parte de un grupo, una organización social
que el pelee por la llamada justicia social es atractivo para toda la gente que atravesó la selva, que vino caminando de allá para acá y que está buscando un tipo de justicia que aquí, independientemente de que haya una ley, te hablo de la ciudad de Nueva York, una ley que les promete solventarle todos sus problemas porque es una ley santuario que obliga al gobierno en la ciudad que está quebrado a pagar la vivienda, educación, comida, recreación, etcétera, a los inmigrantes o llamados solicitantes de asilo. En esa misma medida vienen por eso y hay hasta páginas web donde se señala, redes sociales, vengan, que aquí la fundación tal nos está dando esto, vénganse porque aquí la cosa es gratis, vénganse que aquí resuelven los problemas e inmediatamente que ponemos un pie tenemos derecho. Te pregunto, ¿y esto todo es aupado por los demócratas? Por los demócratas, pero no son solamente los demócratas, ¿ok? Aquí hay algunos del Partido Republicano que son como los de, el Partido Republicano se supone que es de derecha. Es como lo que llaman oposición funcional. Aquí los tienen como rinos, que rinos son de republicanos por fuera y de corazón azul, ¿no? Porque aquí los Ah, diferentes. no sabía. Rinos. Los rinos, sí. Okay. Los rhinos. Y Los los rinos. Los rinos son, en el Partido Republicano hay muchos que también apoyan la política de puertas abiertas de la que propone la Fundación Open Society de George Soros y muchos otros cuerpos y organismos internacionales que están empeñados en acabar con los sistemas de soberanía de los estados, en acabar con las fronteras seguras y en su lugar hacer lo que está pasando en la frontera sur de los Estados Unidos o ahí mismo en Panamá, que son masas de personas que llegan, no importa qué, incumpliendo leyes, porque ¿para qué si las leyes ya no existen porque las estamos tumbando? Claro, no, pero además, si les haces algo, dices algo, les estás violando los derechos humanos. Exactamente. Es que los derechos humanos sirven para todo, para lo bueno y para lo malo. Así es. Entonces, pero aparentemente yo veo últimamente que más para lo malo, porque tú y yo probablemente no tengamos muchos derechos humanos hoy en día. No, eso depende de la ideología y de los conceptos que tú emitas a través de lo que por ahora se conoce como libertad de expresión, pero pareciera que está en plena agonía o efervescencia. Así es. Finalmente, Nito, yo quiero dejarle un mensaje a la gente. Si ustedes se dejan amilanar, se dejan coaccionar por las élites poderosas para que usted no haga nada y siga viendo gatitos en Instagram, bienvenidos los que están allí a una especie de oscurantismo o de edad media. Pero si son del otro lado, que somos los mayores, la mayoría, que quiere seguir la lucha, tiene que entender que los poderosos quieren que usted pierda las esperanzas. Quieren que usted deje de pelear, que se harte y diga, bueno, yo me voy a dedicar a otra cosa o yo ya no quiero saber más nada de esto. En la medida en que se quiera ignorar el problema de manera deliberada o se le deje a las manos de otros la búsqueda de la solución, en esa misma manera usted se está consagrando como un esclavo, ya no como en el siglo antepasado, sino un esclavo mental, un esclavo que va a tener limitaciones porque va a estar controlado por el Estado, por las élites de gobierno y las élites asociadas internacionales. Yo no me rindo. Yo tampoco. Y yo sé que hay un gentío que no se rinde. Así que hay que seguir. Hay que seguir y efectivamente yo creo que aunque a veces uno siente algo de frustración cuando yo, por ejemplo, veo a mis hijos hablando de estos temas que antes no los abordaban, cuando veo incluso a mis nietos pequeños de primaria conversando de cosas que no les parece, que viven en los Estados Unidos, cosas que les quieren enseñar y que a ellos no les parece, a mí me entra más fuerza para seguir adelante. Yo sí creo que los mensajes han ido llegando y lo vemos sobre todo en el hastío de la gente. En el hastío de la gente hacia esto que están tratando de imponer y que la gente no se quiere calar.
Otra cosa que veo, Maybor, es, y lo veo en Panamá, y cada vez que viajo a otra parte, voy a alguna iglesia, y de haberlas visto poco llenas, ahora las veo full de gente, pero sobre todo de gente joven. Eso me da aliento. Yo digo, qué belleza ver nuestras iglesias con parejas de jóvenes con sus bebés en brazos, asistiendo a escuchar la palabra de Dios. Yo hablo de la iglesia católica, pero sé que lo mismo está pasando en las evangélicas, sé que lo mismo pasa en las iglesias judías, sé que la gente mientras tenemos a una élite que quiere en algunos casos matar a Dios y en otros censurar a Dios, vemos una población que cada día busca más precisamente la fe y se acoge y se abraza a ella para seguir luchando. No sé si tú has observado lo mismo, pero eso es lo que yo personalmente he venido viendo. Sí, por supuesto, y además es una hermosa manifestación. Tuve oportunidad de estar trabajando por allá por Europa del Este y Europa del Centro, y Ajá. este fenómeno que ocurre ante muchas veces el miedo a perder la identidad como pueblo, como nación y como persona, y a tratar de proteger a lo máximo esos principios y valores que hacen que las naciones sean naciones con una cultura muy particular. Y hablé con mucha gente, ¿no? Estuve en una iglesia de estas ortodoxas rusas, Ajá. que, que son muy atractivas desde el punto de vista del análisis Arquitectónico. arquitectónico, filosófico, cultural, histórico. Y la gente estaba diciendo eso que tú estás planteando para América Latina. Dice, ha crecido porque la gente quiere seguir creyendo en Dios y no quiere que eso, que es una decisión propia del individuo, de la mente de la gente, vaya a ser extraviado, extraído o anulado por el Estado, por un Estado que quiere que los ciudadanos piensen que el gobierno, el jefe de gobierno es Dios. Y eso está muy lejano de las intenciones de una parte muy importante de la población del mundo, que según los números es más de 8.000 millones de personas. Qué bueno oírtelo. Maybor, me encantó conversar contigo. Yo sé que este programa le va a encantar a muchísimos de los seguidores. Como te decía al principio siempre te piden. Y yo creo que estos son temas importantes que no se tratan en todos los medios, pero que nosotros tenemos el deber de hacerlo. Gracias de verdad por habernos atendido. Nos vemos pronto en una próxima oportunidad, sin duda alguna. Ojalá que lo podamos hacer incluso personalmente. Te dije que te vinieras para mi casa unos días. Me voy Así para que, allá. Necesito así ir que a agarrar sol. exacto, la invitación está abierta. Un abrazo, Mabel. Con ustedes, amigos, hasta la próxima. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.